Pulso económico del lunes, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy con subidas 0,35, no es mucho, 11.581 es el cierre del índice general, muy positivo, estamos en los topes de 2015. Bueno, ¿y quién destaca hoy por sus subidas en bolsa? Enagas 2,18, Acciona 1,72, Robi 1,70. Y en el lado del rojo, donde lo que predominan son las manos vendedoras, la que peor desarrollo ha tenido en bolsa, Unicaja 1,87, en segundo lugar Indra 1,43 y en tercer lugar Grifols 1,37. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de lo que tengo la sensación que va a ser la parte mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra tertulia abordaremos la decisión. Esta semana vamos a hablar mucho de la decisión de la FED y parece que Jerome Powell afronta esta decisión histórica sobre los recortes de tipo en cada vez una duda más amplia, si será 0,25, si será 0,50, al tiempo que el dólar ha caído hoy con bastante fuerza. Y hablaremos de la sempiterna OPA de BBVA sobre Sabadell, porque el Banco Sabadell ve la OPA ya poco probable. La operación, dicen algunos de sus directivos, ha descarrilado. Alguno de los que analiza este proceso desde fuera, como es el caso de Alantra, habla de subir la oferta o el desistimiento por parte del BBVA. Bueno, y a continuación, ya sin más dilación, les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Joaquín Robles, analista financiero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra muchísimo. Don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones y CAP. Muy buenas tardes. Pues nada, buenas tardes, soleadas y todo bien, todo fenomenal. Temperatura agradable, bien, bueno, ¿no? Extraordinaria. Perfecto. La sesión de bolsa, ¿cómo han visto ustedes la sesión de hoy? Indecisiones, la primera parte de la mañana y al final, pues oye, mantenemos escenarios de 2015. Algunos temen que volvamos a recaer en eso que llaman la volatilidad. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, podría ser que viéramos un aumento de la volatilidad durante las próximas semanas o durante los próximos meses. Hay que tener en cuenta, como siempre digo, el contexto. Venimos de subir prácticamente de manera vertical un 25-30% desde los mínimos del pasado mes de octubre. Este año el IBEX 35, sin ir más lejos, ya sube más de un 13%. Está, como bien decías, en máximos de 2015. Y es verdad que todos los buenos presagios de los inversores se están cumpliendo en forma de que los bancos centrales o el BCE está logrando estabilizar la inflación en ese entorno del 2% sin que la economía se contraiga o entre en una recesión profunda. Las empresas siguen ganando dinero y eso está llevando a las valoraciones récord. Pero bueno, es verdad que durante las próximas semanas, si la inflación repunta, si la economía se enfría más de lo que uno piensa o si vuelve el nerviosismo, como ocurrió a principios del mes de agosto, podemos ver alguna corrección. Pero nosotros seguimos siendo optimistas. Cicuéndez. Bien, pues yo creo que estas semanas normalmente la segunda, la tercera y la cuarta suelen ser volátiles en el mes de septiembre. Vamos a ver, hemos tenido el inicio del mes fue con caídas, luego hemos tenido subidas relevantes, el IBEX está en zona efectivamente de máximos relativos y si incluimos los dividendos estamos en zona de máximos históricos. Si incluimos los dividendos, que es lo que hay que hacer, incluirlos porque el DAX los incluye. Bueno, con respecto a esto hay muchas teorías de si hay que incluirlos o no. Y yo el mercado lo veo con que demasiado tarde ya para el que no estaba dentro y que hay que andarse con cierto ojo avizor, aunque de momento hasta las elecciones americanas no creo que vayamos a tener sorpresas muy grandes, aunque la volatilidad en las próximas semanas seguramente la vamos a tener de primera mano. Bueno, vamos con la FED. Powell deshoja la margarita, cada vez es más insistente el rumor de que 0,25 será poco, que hay que estar al tanto, que podría haber recortes de tipos más amplios y el dólar cae con fuerza. Pues sí, parecía que terminábamos la semana pasada con que la FED esta semana iba a subir, iba a recortar 25 puntos básicos, sobre todo después de ese repunte en la inflación subyacente, y ha crecido el rumor en las últimas horas de que van a ser 50 puntos básicos. De hecho, en la herramienta de FedWatch ya es 60% a favor de 50 puntos en vez de 25, y veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que está claro es que ya se va a empezar ese ciclo de normalización, que después de este recorte van a venir más durante las próximas reuniones, y quizá puede ser un poco precipitado que la FED
recorte el miércoles 50 puntos básicos, en el sentido de que ya va a dar pie a que si recortas ahora 50, a lo mejor en noviembre te dicen otros 50, ¿no? Ya has dejado el listón muy alto. O también en el sentido de que estás dando señales al mercado de que estás preocupado por el enfriamiento económico cuando vienes de crecer en el segundo trimestre un 3% y tu tasa de desempleo está en el 4,2%, que está muy cerquita de eso que llaman pleno empleo en el 4%. Deduzco que sigues apostando por el 0,25. Por 25 y 5 reuniones consecutivas. Yo apuesto también por el 0,25, solo leer mucho a Nick Timiraos, que de Wall Street Journal, a ver qué nos cuenta, el oráculo que cuenta lo que la Fed parece que puede hacer o no hacer, y hoy parece que va a escribir algo, a ver qué dice. Pero bueno, al margen de que escriba una cosa u otra, apuesto por el 0,25, el 0,50 asustaría al mercado y antes de unas elecciones el hacer una bajada de este tipo pues podía asustar a los mercados de alguna manera. Y normalmente cuando se baja el 0,50, luego la renta variable curiosamente tiene correcciones relevantes, o sea que yo creo que vamos a ir al 0,25 y eso es lo que teóricamente esperaba el mercado hace poco. Ahora hablabas del 60%, yo me había quedado en el 49% en la última actualización y apuesto por el 0,25. Bueno, vamos a este lado del Atlántico donde una voz relevante del Banco Central Europeo, Peter Casimir, dice que esperaremos casi con toda seguridad al mes de diciembre para un próximo recorte en Europa. Sí, yo creo que es lo que apuesta la mayor parte de los inversores, porque el Banco Central Europeo no moverá ficha durante el mes de octubre y sí lo hará en diciembre. Aquí hay varios factores, ¿no? Que la diferencia de la Reserva Federal no llegaron tan lejos subiendo los tipos de interés. En Europa nos quedamos al 4,5, en Estados Unidos llegaron hasta el 5,5 y además también han empezado antes. Ya llevamos 2 recortes cuando la Fed va a empezar esta semana. Yo creo que eso le da un mayor margen de maniobra y luego también lo comenté la semana pasada. Yo creo que el BCE quiere dar esa imagen de prudencia, ¿no? Ha dicho siempre que su objetivo es la estabilización de los precios, no quiere precipitarse, no quiere que le ocurra como cuando empezó a subir la inflación, que dijeron, bueno, esto es un fenómeno transitorio, va a ir poco a poco pasando y luego se les hizo muy tarde y tuvieron que subir de manera muy abrupta. Ahora tampoco quieren bajar de manera muy vertical por si acaso se da algún repunte y bueno, pues los mercados reaccionan de una peor manera. Sí, yo creo que el siguiente movimiento seguirá siendo a la baja, pero vamos, no sé si en diciembre o quizás más tarde, porque tampoco se deben de precipitar. No subieron tanto como en Estados Unidos, entonces a la hora de bajar se han adelantado a Estados Unidos, entonces bueno, veremos a ver. Bueno, vamos a los nombres propios en la bolsa española. Hablemos de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Destacan hoy algunos directivos del Sabadell que dan la operación por descarrilada y algunos analistas desde fuera que hablan de que o mejoran la oferta o van a tener que desistir. ¿Cómo lo veis? Bueno, vemos que todavía esta operación está en stand-by porque necesita la última operación de la CNMV y que el gobierno, que podría hacerlo, no se oponga. Hablan de que este plazo todavía se podría extender entre 3 y 6 meses, o sea que hasta que los inversores no tengan la opción de decidir no se sabe cómo va a ser ese nivel de aceptación y lo que nosotros pensamos es que la clave va a seguir estando en los inversores minoristas, porque si te fijas en el accionariado de los dos bancos no hay ninguna familia o accionista de peso. La mayor parte de los mayores accionistas son los mismos, son grandes fondos de inversión. Suponemos que el BBVA, cuando quiere hacer una operación de este tipo, cuando tiene tantos accionistas que coinciden, habrá hablado con ellos, o sea que sabe más o menos de los institucionales cuál es su decisión o qué dirían. Entonces la clave va a estar en ese 30-40% de inversores pequeños que van a decidir. Todavía no les han dado la opción de decidir, no se sabe. Y bueno, pues lo que dice este informe o lo que también podemos pensar muchos es el tiempo quizá corre en contra de BBVA en el sentido de ya hizo la OPA, la oferta hace 4 meses, los resultados bancarios están mejorando, eso quiere decir que Sabadell en diciembre o enero puede tener una mayor valoración de la que la tenía en mayo, pero bueno, eso es esperar y luego ver. Cigüéndez. Pues la verdad es que, fíjese, con estas declaraciones BBVA sube y vemos que el Banco Sabadell también sube un poquito, es decir, ni chicha ni limona, no está la cosa nada clara, yo no creo que haya un recorrido al alza, o sea, no tengo una apuesta a la hora de por dónde puede ir la fusión o no fusión.
o absorción o lo que termine ocurriendo. Entonces prefiero abstenerme y quedarme fuera. Bueno, recordarles que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reiteraba la semana pasada que están en contra de esta OPA, pero bueno, ahí dejamos las cosas. Hablemos de Repsol, que está sufriendo en el IBEX porque hay algunos agentes que están rebajando su valoración de forma bastante relevante, más de un 30%. Sí, bueno, hay que coger con pinzas, ¿no?, este tipo de informaciones. Es verdad que rebajan un 32%, pero desde el último informe que tenían, que el precio de la acción estaba aproximadamente los 17 euros por acción. Ahora mismo lo rebajaban un 30%, que sería más o menos a ese 11,50, que son los precios a los que están actualmente, y es algo que, bueno, es normal, viendo la caída que ha tenido el petróleo, prácticamente un 25%. Ha pasado de estar cerca de los $90 a caer por debajo de los $70. Eso lo que hace es recortar muchísimo el margen de beneficio de Repsol y por lo tanto ajustar los previsibles beneficios, ¿no? De hecho se habla de que en el conjunto del año podía haber una caída de los beneficios de en torno al 20-25%. Estaba aprovechándose de un petróleo por encima de los 80, 90, incluso $100 durante los 2 últimos años. Ahora toca, bueno, pues unos menores beneficios. No quiere decir eso que a Repsol le vaya a ir mal, sino que, bueno, va a ganar menos, pero ya vimos como en año y medio que tuvo el petróleo por encima de los $90, adelantó 2 años su plan estratégico y lanzó uno nuevo. Y un plan estratégico, obviamente, con un precio del petróleo ajustado a la media de los 10 últimos años, que es alrededor de los $67 por barril. O sea que ahora mismo, con la caída que ha tenido, todavía está un poquito por encima. Cifuentes. Pues nosotros estamos fuera de Repsol y, sabe, a nosotros nos gusta comprar barato, con lo cual ahora ya la tenemos en objetivo para ver cuándo entramos. Esto es como cuando Inditex estaba en 20 o Gas Natural, Naturgy, estaba en 19,50. Entonces está ahora ya en el objetivo. En breve espero decirle que hemos entrado. ¿Dónde está ese nivel de interés? Ese nivel de interés está en los puntos de 11,50. 11,50 si se sujeta ahí. Si no se sujeta ahí, pues entraríamos más abajo. Bueno, hablemos de Mapfre porque la compañía aseguradora está atacando de nuevo sus máximos históricos. ¿Cómo ve Mapfre? Pues la verdad que ha terminado de arrancar, ¿no? Había muchas expectativas, sobre todo cuando empezaban a subir los tipos de interés, porque a este tipo de compañías sí que le beneficia, al sector financiero, al sector asegurador también. Durante este periodo se ha topado con varios desastres naturales que le han condicionado en algunas presentaciones de resultados y ha encadenado un par de trimestres en las que, bueno, no ha tenido este tipo de eventos, ha podido ir incrementando más sus beneficios, sobre todo por el crecimiento de Latinoamérica, no tanto de España, que se ha mantenido más estable, y luego también vemos cómo, bueno, pues por los efectos de la inflación, ese aumento que ha ido haciendo en las primas, que es aproximadamente del 5 o 6% anual, pues ha tenido una buena aceptación porque, bueno, pues los clientes han seguido pagando esas primas. Así que, bueno, es un valor que, como bien comentas, ¿no?, ya se acerca a máximos, se va subiendo un 18% en el año y, bueno, suele comportarse de una manera más estable que la banca. Sí, se está acercando a máximos relativos, ha estado por encima en el pasado y, bueno, es un valor que nos gusta, que tenemos en cartera y que mantenemos, con lo cual, oye, está ahora mismo en una tendencia alcista y mantenemos posiciones porque creemos que puede tener recorrido al alza. Bueno, hablamos de inmobiliaria Colonial porque ha llegado el momento de la verdad para Colonial. ¿Cómo veis Colonial? Bueno, hay muchas empresas que se están beneficiando de esta tendencia de que van a empezar a bajar los tipos de interés, empresas que estaban muy perjudicadas por los tipos altos, ya sea porque tenían un elevado endeudamiento o porque son negocios muy intensivos en capital, que necesitan una gran inversión, una gran financiación para desarrollar su negocio. Hablamos de compañías como las Socimis, como las inmobiliarias, como Celnex, como Telefónica, como Grifols incluso, como las renovables, ¿no?, de Acciona, Solaria, que han caído mucho y durante las últimas semanas hemos visto que han subido con fuerza ante, bueno, pues este inicio de los recortes de tipos. Las Socimis y Colonial, Merlin, ¿no?, y Colonial son dos de ellas. A Colonial la vemos bien, pero bueno, quizás el movimiento más fuerte ya lo hayamos visto, ha subido en el último mes un 20%. Bueno, ¿por qué? Porque al final es una empresa que está muy bien gestionada, de hecho hoy Moody's le subía la calificación crediticia,
pero claro, que cuando te suben los tipos de interés ya no es tan fácil decir me voy a comprar otro inmueble para alquilarlo, porque ya los costes financieros son mayores, lo voy a alquilar más o menos al mismo precio que alquilaba a los otros, entonces el margen de beneficio ya es menor, mejor me quedo quieto. También cuando suben los tipos de interés el valor de tus activos muchas veces cae y eso bueno, pues va en contra, ¿no?, de la acción y bueno, lo ha pasado muy mal. Entonces bueno, es una acción que quizás haya que tener controlada porque bueno, tiene más del 95% de sus activos alquilados, además la mayor parte de los contratos son a grandes empresas ligados a la inflación, o sea que tiene esos flujos de caja constantes, estables, que le permite ir atendiendo a sus préstamos, pero bueno, es un negocio que también crece poco a poco y vamos a ver ahora hacia dónde va, ¿no?, porque está más especializado Colonial en oficinas y en centros comerciales y ya estamos viendo, por ejemplo, como Merlin, que estaba más especializada en oficinas, se está metiendo en otro tipo de negocios más rentables como centros logísticos y centro de almacenamiento de datos, así que veremos qué hace Colonial, es un valor a tener en cuenta, pero bueno, veremos los próximos meses. Cifuentes. Efectivamente, es un valor que se ha ido en los precios que tenía en el mes de abril. Es decir, que ha vuelto donde estaba en zona de máximos o está un poquito por debajo de donde estaba en el mes de noviembre del año pasado. O sea que simplemente tras una corrección muy relevante ha rebotado a la zona de máximos y ahora está ahí en una zona de resistencia. Eso sí, recorrido al alza por su histórico tendría, pero lo va a hacer o no lo va a hacer, tiene los inconvenientes que estaba comentando el compañero. Las acciones de Meliá Hoteles han retrocedido un 17% desde junio y eso siendo que el sector turístico ha tirado con fuerza en los últimos tiempos. Sí, puede llamar la atención, ¿no? Estamos hablando durante los últimos meses de niveles de ocupación récord, de que además han subido muchísimo los precios de los hoteles y es verdad que desde que inició la reapertura, ¿no?, después de la pandemia y de todas las restricciones, las compañías turísticas subieron con fuerza, recuperaron gran parte bueno, pues en el siguiente año, año y medio. Meliá fue una de ellas, de hecho cotizaba ahora por encima de los niveles de la pandemia durante este año, pero desde verano estamos viendo como otra vez vuelve a retroceder y genera muchas dudas. Hemos visto bastantes operaciones corporativas durante los últimos meses que hemos comentado en este programa, de ventas de hoteles para obtener liquidez, para asegurarse los vencimientos. ¿Y cuál es el problema de esta compañía? Sí, ha recuperado los ingresos previos a la pandemia, incluso los ha incrementado, ha recuperado el nivel de beneficio previo a la pandemia, incluso lo ha superado, pero el margen es mucho menor, está ganando mucho menos dinero que antes, porque los costes de los empleados y otros factores también han subido y no ha aumentado los precios en esa proporción, y luego el endeudamiento. Tú vienes de 2 años, que fue 2020 y 2021, que perdiste más de 700 millones, eso al final te come activos y te agranda el pasivo, ahora tienes unos costes financieros que no tenías antes, o sea que aunque tengas los mismos o superiores niveles de ingresos y beneficios, tienes que pagar una deuda muy alta que, bueno, que todavía no has perdido y que, bueno, pues te dificulta en tu gestión, y eso quizás es lo que está pagando la cadena. Meliá. Pues Meliá siempre me pregunta sobre valores turísticos. Yo hago hincapié en que AENA y Amadeus ya están bastante caros, IAG finalmente ha roto al alza, con lo cual creo que puede seguir teniendo buen recorrido y con el tema del dividendo pues se ha animado bastante más, pero Meliá la verdad es que está retrasado, ahí en un lateral, todavía no le veo chispa como para entrar, con lo cual estamos a la espera de ver si hay alguna oportunidad, pero cuando esté a precios más baratos. Hablemos de Laboratorios Rovi, porque parece que sigue subiendo poco a poco, pero sigue subiendo y da la sensación de que tiene recorrido. Sí, era una compañía que venía subiendo más de un 40% desde el principio de año y que, bueno, como comentamos la semana pasada, a raíz de la noticia que quiere vender su división de fabricación a terceros por alrededor de 3.000 millones, corrigió mucho, creo que ese día acabó con un 8% abajo. Bueno, pues porque los inversores decían, oye, tienes una división que es muy rentable para ti, que genera gran parte de tus beneficios, ¿por qué la quieres vender, ¿no? O si la vendes, ¿dónde van a venir esos ingresos y beneficios, ¿no? Ellos lo que decían es, bueno, pues con esos 3.000 millones vamos a invertir en I+D, vamos a seguir apostando por nuevos desarrollos que nos pueden dar unos beneficios potenciales muy importantes. Eso ya sabemos cómo es. Tú en farmacia inviertes dinero, pero no sabes los resultados que vas a tener o cuánto tiempo te va a llevar. Así que, bueno, como muchas veces ocurre, después de una corrección importante, bueno, vuelven a subirse al carro muchos inversores.
Nosotros es un valor que no estamos dentro, subió mucho, efectivamente ha corregido, se ha parado en zona de soporte, tiene una figura técnica que a mí no me termina de gustar, tengo que esperar a ver si corrige y está a precio más barato. Perdone que he dicho algo parecido a lo que he dicho anteriormente, pero es que me gusta comprar barato. Ya, no, sí. Y se puede, ¿no? Me gusta casi todo. Y además, con los tipos de interés como están, oye, hay bancos que te retribuyen bien la liquidez, esperas ahí con felicidad. En el súper, usted como yo, a pagar más caro todo, ¿no? Sí, bueno, sí. Vamos a la economía de lo real. Los españoles que cobran del Estado son ya 500.000 más que los que cobran del sector privado. Pensionistas, funcionarios, empleados públicos, subsidiados, superan enormemente, 500.000 más, a los asalariados y autónomos. Eso no es bueno para la marcha de un país. No es bueno y las previsiones es que continúe aumentando, ¿no? Porque ahora vienen todos los baby boomers durante los próximos 5 o 10 años que van a seguir engordando esas cuentas, ¿no? Pensionistas. Sí, es el problema, ¿no? Que haces al Estado menos flexible, ¿no? Porque tiene que asumir un gasto público muy importante. Ya no sé qué porcentaje va a ser del gasto, ¿no? Todas estas personas, ¿no? Ya asalariadas del Estado, pero tiene que ser pues muy por encima, ¿no? Del 60%. Y bueno, ese es el problema, ¿no? Hablan que la próxima gran crisis será de deuda. Bueno, pues mientras los estados continúen aumentando esa deuda en términos absolutos, pues seguirá haciéndose el problema más grande. Pues hombre, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece preocupante. Yo como autónomo, pues ¿cómo le voy a ver? Pues regulín. Estoy dentro de los baby boomer, que me gustaría decirlo en español más que en inglés, pero oye, en breve usted y yo teóricamente tenemos la opción de jubilarnos. Podríamos acuñar la generación Nino Bravo. Hombre, muchísimo. Más bonito, ¿no? Que lo del baby boomer. Hombre, bueno, Nino Bravo yo creo que era mayor que usted y que yo, ¿eh? No, pero crecimos a impulsos de aquello del libre, tal, sí, que ahora se da sí. tanto en Venezuela. En fin, bueno, oiga, el sector financiero, hoy tenemos a Unicaja como la empresa que más cae en bolsa, pero en general, pues no le ha ido muy bien a la banca en la bolsa hoy. Bueno, no le ha ido muy bien, quizás la incertidumbre de qué va a pasar en Estados Unidos, si va a haber 25, si va a haber 50 puntos básicos. Aquí siempre hablamos de que hay dos escenarios. Por un lado, es verdad que los recortes de tipos no vienen tan bien a la banca en el sentido de que sus márgenes de intereses se estrechan, va a ganar menos por cada préstamo, pero eso tarda en llegar, ¿no? Nosotros, de hecho, pensamos que se va a comportar bien hasta la segunda mitad del año que viene. ¿Por qué? Porque a medida que bajan los tipos de interés también estimulas una demanda de crédito. Hay mucha gente que a lo mejor dice, oye, yo no me voy a comprar una casa porque mira cómo están los tipos de interés. Pero si de repente bajan ya sí que me interesa comprarla a estos tipos y aunque ganen menos, al subir esa demanda siguen ganando mucho dinero. Así que yo creo que la banca se va a seguir comportando bien lo que queda de año, quizá el primer tramo, y ya a partir de mediados del año que viene, cuando hayamos visto 4, 5, 6, 7 recortes de tipo y ya se empieza a notar ese abaratamiento del dinero, ahí a lo mejor empezamos a ver que la banca gana un poquito menos comparado con el trimestre anterior, pero va a seguir ganando mucho dinero. El que la banca siga ganando dinero no significa que los valores financieros vayan a seguir subiendo, porque eso ya puede estar descontado, y si está descontado, pues entonces ya se quedan ahí en un lateral, empieza la distribución. Aquí lo importante es saber si las manos fuertes están comprando o están vendiendo. Y yo ya creo que hay ciertas zonas donde no estoy animado a comprar sector financiero. He visto algún comunicado de la AEB que aplaudía grandemente esto de las fusiones transfronterizas de la banca en Europa. Commerzbank y alguno más que están hablando que posiblemente sí. ¿Cómo lo veis? Lo vemos complicado porque aquí no hay grandes corporaciones, no hay grandes bancos porque no hay unificación bancaria, por eso no podemos competir con los gigantes americanos. Desde luego. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Si acaso para agradecer a estos dos caballeros su presencia y sus opiniones en el programa y a ustedes su interés por el mismo desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio, la redacción abierta a la vuelta de publicidad.